Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y en este programa seguimos nuestro viaje a través de la medicina cubana. En esta ocasión, junto con el doctor José Fernández Montequín, quien es médico investigador del Instituto Nacional de Angiología y de Cirugía Vascular de Cuba. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras. Saludo, un agradecimiento por la posibilidad de estar aquí en este Cruce de Palabras y saludando a todos los televidentes. Doctor, primero un poco para poder entender con claridad de qué estamos hablando. ¿Qué entendemos por angiología? Esta es la parte de la medicina que tiene unos aspectos clínicos y unos aspectos quirúrgicos. Para que todos comprendan, la angiología y cirugía vascular trata todas las enfermedades, ya sean clínicas o quirúrgicas, de todas las venas, las arterias y los vasos linfáticos que nos transcurren por todo el organismo, quitando el corazón. El corazón se lo dejamos a los cirujanos cardiovasculares, los cardíacos, como decimos nosotros. Fuera de ahí, toda la arteria, todo por donde quiera que corra un vaso, o sea, ya sea arterial, venoso o linfático, cae en nuestras manos en su atención. O sea, las autopistas y el sistema vial del cuerpo. Correcto. Exacto, ese es el mejor concepto. Mira, lo voy a utilizar para las clases. Bueno, y doctor, ¿qué entendemos por cirugía vascular? La cirugía vascular es la parte ya quirúrgica. ¿Qué sucede? Muchas veces, por ejemplo, nos llega un paciente con la patología, por ejemplo, la enfermedad más frecuente, las varices. Tú llega el paciente, tengo que hacerle un diagnóstico que va desde el examen clínico, el examen vascular, la inspección, la palpación, a veces, o sea, la auscultación. Tengo que hacerle algunos estudios desde el punto de vista diagnóstico un poquito más sofisticado. Establecemos, bueno, si el tratamiento es médico, o sea, de medicamentos puramente, o si tengo que añadirle la cirugía. Ahí es donde entran los conceptos y los conocimientos vasculares para los cuales estamos formados, y ya sabemos qué tipo de operación hay que hacerle a las varices, en fin, o sea, es la parte quirúrgica que tiene la especialidad. Por eso decimos angiología y cirugía vascular. Entonces estaríamos hablando de enfermedades, de males que afectan sobre todo o a gentes ya de edad o a gentes con problemas de diabetes. Por ejemplo, los problemas venosos los vamos a encontrar en población más joven, pero ya los problemas arteriales, que es la aterosclerosis, los problemas de los linfáticos, se puede ver en un principio en personas jóvenes, pero después ya según va avanzando la enfermedad, pues la complicación toma una mayor edad. Pero sobre todo, en nuestra población, en los mayores de 50 años, se ve muy afectado lo que viene a ser con los procesos de aterosclerosis y sobre todo el diabético. En la diabetes, que es una enfermedad que avanza terriblemente hacia los próximos, no solo actualmente, sino para los próximos siglos. Va a haber mucha cantidad. En México es una verdadera plaga. México tiene el 15% de la población, según estuve viendo los últimos estudios. El 15% de la población es diabética. No es el país que más tiene, pero los norteamericanos tienen el 25% de su población diabética, pero México tiene una alta tasa. Tan es así que es la segunda causa de muerte. Una dieta y un estilo de vida nada recomendable. Pero está influyendo en todas las poblaciones. En México se ve mucho ese cambio de estilo de vida, la obesidad, las violaciones dietéticas que ocurren como tal, todo esto lo conlleva y va aumentando por tanto las tasas de diabéticos a nivel nacional. ¿Y ustedes en el instituto, doctor, qué hacen? ¿Investigan, atienden pacientes, las dos cosas? Esta es una institución que está situada en La Habana, Cuba, dentro de un hospital docente, el Hospital Salvador Allende. Tenemos nuestros pabellones, tenemos 9 pabellones ahí ubicados, con 1% de cama que bordean aproximadamente las 100 camas, y entonces ahí hacemos asistencia, docencia e investigación. Asistencia porque atendemos los pacientes que nos llegan, que nos tocan por la distribución que tiene el Ministerio de Salud en nuestro país. Son los que nos llegan a nosotros con las enfermedades que tienen que ser atendidas en cuanto a docencia, porque en ella formamos los residentes, los médicos que van a ser en el futuro los especialistas, no solo nacionales, también de otros países extranjeros. México tiene allí también sus residentes en formación. Y la investigación, porque cada paciente es una unidad de investigación para nosotros. Sobre ello
aplicamos o conocimientos que hemos adquirido o también pruebas y cosas que estamos ya demostrando para poder demostrarle y poder llevar beneficio a la humanidad en general con los resultados que tengamos. Estamos hablando entonces de una serie de enfermedades cuya atención es compleja, no estamos hablando de gripes o de neumonías. Sí. Las enfermedades vasculares son muy complejas, porque en ellas podemos obtener las graves complicaciones que puedan tener, como pueden ser las apariciones de úlceras en las extremidades. Podemos estar hablando de trombosis, estamos hablando de coágulos, estamos hablando de hemorragias, estamos hablando de posibilidades de compromiso, de repercusiones cardíacas, de repercusiones en los riñones, de repercusiones pulmonares, de repercusiones cerebrales, como cuando tienen la enfermedad cerebrovascular o las isquemias cerebrovasculares transitorias que tienen que ver con problemas de vaso. Y lo que más está afectando, uno de los grandes problemas que está teniendo ahora la humanidad y los sistemas de salud en general, las complicaciones que tiene la diabetes como tal, como enfermedad de base, y que está produciendo, por ejemplo, las úlceras en el pie del diabético, que es muy complicada y que está llevando a altas tasas de amputaciones como tal. Sí, en el caso mexicano entiendo que son cerca de 70,000 al año, y en el caso de Estados Unidos como 110,000. Sí, son tasas muy avanzadas. En el mundo en general, las tasas de amputaciones son altas, van más allá del 50%. De esto no se escapa la población en general no se escapa de este serio problema de que vienen a ser las amputaciones. Hay estudios que definen inclusive, para que veas hasta dónde llega el efecto de ello, en poblaciones diabéticas se han hecho estudios en la Universidad de Pittsburgh, en los cuales le hacían encuestas a los pacientes diabéticos y le decía, ¿a qué usted le tiene más miedo como diabético? Abiertamente se le preguntaba, a un infarto, a quedarse ciego, a una insuficiencia renal, a tener una infección, a morirse o a que le amputen la pierna. Y contestaban que a que le amputen la pierna. Preferían morirse a tener que ser amputado. Ese era su pesadilla. Claro, porque recuerda que cuando a alguien le amputan la vida, le amputan la extremidad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo eliminas prácticamente de su vida normal, no puedo trabajar, se siente como cargas en la familia. Aparte de eso, ya la familia de por sí tengo que dedicar a alguien que tenga que atender a ese amputado. Y no solo eso, se están demostrando por los estudios de los países más desarrollados, el grupo de Armstrong en Estados Unidos, otro grupo de Bolton, en fin, hay varios estudios de investigadores que establecen que ya el paciente que sufre una amputación, un diabético que te pueda sufrir una amputación, se le merma los años de vida, disminuyen sus años de vida, puede ser 4 o 5 años, cuando lo comparas con los diabéticos que no son amputados. O sea que estamos ante un problema que nos obligó en un momento dado a realizar toda una serie de investigaciones para tratar de enfrentar esta terrible complicación que es la amputación de la extremidad en el diabético. Ustedes han desarrollado un medicamento que ha revolucionado el tratamiento médico. En eso, sí, señor. En eso tiene mucha certeza lo que estás diciendo. Nosotros comenzamos alrededor de la década desde la década de los 80, veníamos tratando de investigar tecnologías para tratar de resolver este problema de la úlcera del pie diabético, porque era una de las líneas de investigación del instituto nuestro, del Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. Y entonces tratábamos de buscar respuestas para ver cómo lográbamos curar en el menor tiempo posible estas úlceras. Porque la úlcera del pie diabético no es solo cuando te aparece la úlcera, sino que la úlcera, desgraciadamente, si la logras curar, y a veces se demoran en muchos lugares 1 año o 2 años más de en curarlo. Una vez que aparece, curar una úlcera. Después que la curaba, venía la recidiva. Hoy en día, con las tecnologías que existen en el mercado, se han reportado estudios que te dicen que la úlcera en el primer año recidivan, vuelven a aparecer en el mismo sitio en el 40%, o sea que cada 10 hay 4 que les va a volver a tener en el primer año, un 60%, 6 que cada 10 en los 3 años y el 65% a los 5 años. O sea, es una enfermedad que hace que el diabético viva en derredor de este problema de esa úlcera. Y no solo ese problema, del 15 al 35% de la población diabética, aunque le hagas todos los cuidados que tiene, van a tener una úlcera en algún momento de su vida. O sea, es algo inherente a este problema de la enfermedad diabética. Así comenzamos nosotros a estudiar, a trabajar en relación a este problema. Era un problema extendido en Cuba. Extendido.
En Cuba tenemos una tasa que ya estamos llegando a un 9, un 10% de la población diabética, porque la diabetes se está extendiendo. El problema es que es un problema genético, un problema alimentario, un problema de que ya no hacemos tanto ejercicio como hacemos antes. Está el carro, está la posibilidad, ya no todo el mundo camina, todo el mundo hace una vida un poco más sedentaria. Y eso, y la genética. La genética tiene que ver mucho. A la vez que hay un factor hereditario, pues va sumando, y si la enfermedad sigue sumando, la genética va aumentando mucho más, se va complicando en estos aspectos. Estos líos de genética hereditarios que también forman parte de la ciencia en general. Pero volviendo a la pregunta, diría que comenzamos a trabajar y seguimos, y entonces en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una construcción maravillosa que hizo allí la revolución, se creó, hay una serie de aspectos de investigación muy alentadores, tremendo, vacunas contra el cáncer, vacunas contra productos que generalmente han revolucionado la atención médica en general. Y uno de los elementos que tenían era que estaban ensayando y trabajaban con los factores de crecimiento. Y estaban haciendo experiencia, digamos, en ratones. Y cuando estaba haciendo el grupo del doctor Berlanga y su grupo de cicatrización, estaban haciendo esta serie de investigaciones, descubren y ven que la aplicación de ese factor de crecimiento en una rata o ratón en general, en el cual iban aplicando, creían vasos, nuevos vasos. Y eso fue lo que llegó al instituto como base. Vimos esto en los animales y comenzamos a hacer esas transferencias tecnológicas en nuestros pacientes que iban a ser amputados. ¿Le parece si hacemos una pequeña pausa con esta interesantísima aventura que nos está contando? No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta conversando con el doctor José Fernández Montequín sobre las aventuras de la medicina cubana. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos explicaba cómo se había venido desarrollando este tratamiento médico y nos quedamos con los ratones. Figúrate, cuando él observa y ve que estaba todas las vasos nuevos, inmediatamente ya él sabía de que nosotros estábamos desesperados con esto de las amputaciones, teníamos un 50%, yo he hablado con los colegas míos norteamericanos, había quien tenía un 95%, los otros tenían, no, ya el diabético lo que hay es que amputarlo cuando tenga la lesión. Concepto que todavía está en la mente de muchos, desgraciadamente. Entonces, empezamos inmediatamente. Cuando él me lleva eso, le digo, espérate, si yo tengo la cama en este momento, el 50% de los casos, ya yo le he hecho de todo y no sé qué voy a hacer para amputar. Y ahí empezamos a hacer las aplicaciones. Previo consentimiento informado también era lo único que ya tenían para aplicarse. Y logramos salvar de esos el 50%, o sea, eran 29 pacientes, 19 salvaron la extremidad. Que era ya un acontecimiento, ya, un récord. Porque ya tenemos más de cuando tienes un resultado de más de un 50% estadísticamente significativo. Y ahí comenzó el avance de esto. Yo siempre pensando en mis pacientes en el instituto y en el desarrollo nacional, la verdad que al inicio no tenía la perspectiva de que esto pudiera ser algo de impacto mundial. Como se logró, a partir de ahí en los próximos 2 y 3 años el producto llegó, comenzamos a diversificarlo. Bueno, Venezuela, los países latinoamericanos, Asia, Turquía, tan es así que actualmente estamos ya en 25 países trabajando con más de 28 patentes, más de 25 países. No es un producto que sea nuevo, ya tenemos 15 años de experiencia en su aplicación. Más de 350.000 pacientes tratados en muchas latitudes. 350.000. Hay pacientes tratados en diferentes latitudes. Y los grupos que tú empiezas a analizar y empiezas a hacer publicaciones con los que están utilizando este factor de crecimiento, que lo inyectamos directamente en la úlcera para favorecer la granulación y el cierre de la lesión, en esos grupos las tasas de amputaciones, esas que eran tan altas, disminuyen a un 9%, un 9, un 11% como tal. O sea, no es que has logrado desaparecer la amputación, eso es difícil de lograr, pero se ha reducido la tasa significativamente. Y pacientes que iban a ser amputados en este momento, pues han logrado salvar su pierna.
Usted hablaba de que esas úlceras regresan. Claro. También han podido evitar... Esa es una de las cosas con que más me gusta conversar con David Armstrong, que es un colega norteamericano. Para mí es el uno en Estados Unidos en esto del pie diabético. Y me dice, yo no sé, tú lo logras hacer y yo no puedo, porque los casos míos en el primer año, el 40% me recidivan. Y tú me estás diciendo que a ti nada más te recidivan el 4.9%. Y es verdad, porque cuando inyectas el factor de crecimiento y me vuelve a recidivar un 4.9%, porque a veces depende de la mano en el lugar bien localizado de la inyección que hacemos dentro de estas úlceras. Pero la recidiva es prácticamente no significativa. ¿Por qué salen estas úlceras, doctor? ¿Cuál es el fenómeno que lleva a que aparezcan ahí en las extremidades? Sobre todo del diabético. ¿Qué sucede? Que el diabético, nosotros tenemos en la piel, se llaman receptores de factor de crecimiento. Entonces te das un paciente, un individuo normal, cualquiera, nos hacemos una herida e inmediatamente el factor de crecimiento comienza a tirar, el receptor comienza a tirar factor de crecimiento. Y ese factor de crecimiento epidémico cicatriza la herida en 7 días. Pero yo estoy seguro que cualquiera de nuestros televidentes, o aquí mismo de la familia, ha tenido a alguien que te dice, oye, yo me hago las heridas y se me demoran en cicatrizar. Y enseguida todo el mundo dice, uy, hay que ver, porque los diabéticos son a los que se le demoran en cicatrizar la herida, porque es un concepto que la población tiene, que ha adquirido. La población es muy sabia. Claro. El ser humano en ese sentido es sabio. Entonces, ¿por qué sucede? Porque el diabético se le glicosila, se le destruye el receptor por el azúcar alta. El azúcar está alta, lo embebe, te lo va y no produce factor de crecimiento. Y por eso se demoran las heridas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eso está a 6 milímetros, lo único que hacemos, le inyectamos la úlcera y le ponemos el factor de crecimiento, que produce el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba, el Everprope. Lo inyectamos 10, 12, a las 6 primeras aplicaciones, tú ves la granulación ya viene y ya sabes que vas a cicatrizar. Y no quiere decir que es solamente aplicar, seguimos aplicando los conceptos, la tecnología, lo que yo tenga, y es el aprender a utilizar el médico, su mente, sus manos, su sabiduría, su aprendizaje, mezclo, porque mi problema es cerrar la úlcera en el menor tiempo posible. Actualmente hay úlceras que se demoran 1 año o 2. ¿Un año o 2? Y nosotros necesitamos cerrar la úlcera del diabético entre 56 y 120 días. No puede pasar de 4 meses porque ya provoca daños en la musculatura, unas enfermedades que tienen su nombre que se llama sarcopenia, destruye el músculo. Por eso hay que cerrarla, cicatrizarla lo antes posible. ¿Qué es lo que buscamos? Ahora, si yo tengo que utilizar el Everprope, combinarlo con mis conocimientos quirúrgicos, quizás tenga que utilizar algunos otros medicamentos, porque no es el hecho de que use el Everprope, lo usas como parte de tu tratamiento, pero trata de curar al enfermo con todos tus conocimientos. Me llama mucho la atención, doctor, de que usted se refiere al enfermo, más que a la enfermedad. Es un asunto de concepción. Sí, pero también es porque recuerda que el médico trata de curar la enfermedad, pero dentro de sí nosotros rechazamos la enfermedad, es el enemigo. Lo vemos como el enemigo, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es el enfermo, tengo que curarlo, y cada enfermo es una unidad. No hay un enfermo igual que otro. No hay un paciente. Hay enfermos, no enfermedades. Sí, sí. Cada paciente es un mundo aparte. Y tú tienes que ver, a veces tú estás y yo empiezo a tratar y me vienen a ver. No, mire, yo tengo una úlcera, es el pie que yo le voy a ver, pero yo voy a empezar a estudiarlo desde arriba. Y empiezo a ocultar las carótidas y tengo que ocultar acá, tengo que revisar los pulsos, tengo que tocar el abdomen, tengo que revisarlo completo. Porque puede haber complementos que tienen que ver o no. A veces yo he tenido pacientes que han venido con pequeñas cosas y le he descubierto cosas mayores porque las sospechan. Por ejemplo, te llega un paciente que te dice, mire, yo tengo una úlcera en el pie, tengo este problema, y el paciente me dice, oye, usted sabe que yo para ir al baño me cuesta trabajo defecar, me demoro, y cuando voy bruscamente empiezo con diarrea, ya sospecha que hay que estudiar el colon. Es que tengo que descartar, empieza uno a lucubrar, aquí yo podré tener paciente un tumor, en fin, empieza uno a buscar. Ese es el instinto del médico, porque ese enfermo es diferente. Viene otro con la úlcera y no te habla de más nada. O sea, ¿me entiendes? El enfermo es lo principal para el médico. Doctor, ¿y yo como un posible paciente puedo atenderme
con ustedes en Cuba? Hombre, como no, nosotros en el instituto tenemos la posibilidad de ofertar toda la atención que queremos para las enfermedades vasculares. Hay enfermedades, por ejemplo, como el linfedema, que se ven en las atrofias. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es los vasos linfáticos que se obstruyen por diferentes enfermedades. A veces puede ser congénito, a veces puede ser por problemas de filaria. Por ejemplo, México tiene filaria, países latinoamericanos tienen mucha filaria, se ve mucho en los ríos. Entonces se atrofian los linfáticos. Es consecuencia también de una enfermedad que se llama linfangitis, la cual las infecciones entran por los hongos en los pies, en fin. Y las piernas se van atrofiando los linfáticos y se ponen muy edematosas, que son lo que el vulgo, la gente llama la pierna de elefante. Piernas de elefante. Enfermedades que también, por ejemplo, en el hombre puede atender el escroto. A veces lo ves en los brazos, después de las mastectomías. En fin, hay toda una serie de patologías que llevan a esos linfedemas. Nosotros los operamos. Pocos en el mundo operan los linfedemas cuando ya están tan obstruidos. ¿Y ustedes sí lo hacen? Eso se está haciendo allá. Llevan 2, 3 a veces cirugías y sí se hace, la hacemos allá. Tratamos la angiodisplasia, que son los tumores estos venolinfáticos que salen como tumores, malformaciones congénitas que tienen. Curamos, inyectamos, hacemos escleroterapia, diversos tratamientos con tal de reducir esos problemas. Por supuesto, todas las enfermedades venosas, la úlcera venosa, las complicaciones de las varices, todo eso lo hacemos en Cuba. Existe una serie de servicios que se ofrecen a través de los servicios médicos cubanos, se llama así la empresa Servicios Médicos Cubanos, tienen representantes en todos los países, para el enfermo que quiera acude ahí, o lo hace directamente con el instituto, están las páginas web. O sea, hay facilidad de comunicación en este sentido y para darle atención a los pacientes. Nosotros estamos recibiendo en este momento en el instituto, en las áreas que están creadas para este tipo de pacientes, atendemos enfermedades, estamos recibiendo pacientes de casi todo el mundo. En México, cuando uno no tiene seguro médico, atenderse una enfermedad de esa naturaleza cuesta una fortuna. Ir a Cuba a tratarse implica también endeudarse por el resto de sus días. No lo creo porque no he visto ninguno. En realidad lo que hemos atendido no he conocido de ninguno. Llega y te lo hacen de una forma muy rápida. También vamos a tener en cuenta también que a pesar de que te hacen un planteamiento de costos que necesariamente tienes que hacerlo pero son muy reducidos. Los costos no tienen nada que ver con otras cosas que yo he visto en diferentes partes del mundo donde he podido estar. He tenido la oportunidad en los últimos 15 años de hacer recorrido y no es nuestro país de los que está encareciendo todo este tipo de terapéutica cuando se trata de conociendo el hecho de que en Cuba la medicina es totalmente igualitaria para todos, o sea, no tiene ningún costo para el paciente en sí. Doctor, usted fue médico de Nelson Mandela. No exactamente. ¿Acompañó como médico a Nelson Mandela? Ahora sí, la pregunta sí lleva a eso. Sí, yo tuve oportunidad cuando estuve en África, al final alrededor de entre el 89, 90, 91, estuve prestando allá atención a pacientes en Mozambique, en un país que estaba con la guerra. Nosotros trabajamos en la ciudad atendiendo diferentes, y en uno de esos recorridos, cuando sale Nelson Mandela de la cárcel, es verdad, me tocó hacer un recorrido en general con él, que fue por todo África. Me acuerdo que uno de los lugares que visitamos fue Ruanda, en estos días estuve leyendo algo de que estaban haciendo recordatorio de eso. Al año siguiente fue la gran matanza étnica que estuvo allí, y tuve oportunidad de estar cerca de Nelson Mandela. Como parte éramos 3 médicos, el médico de Mandela, otros 2 médicos y otro médico que iba conmigo, haciendo el recorrido en el cuidado de toda la comitiva y de los presidentes que allí iban. En un minuto, ¿esa experiencia le sirvió para lo que hace hoy como investigador, maestro, médico y aprender de cabecera? Sí, pero sobre todo a ser más médico, porque allí tuve oportunidad, no era solamente el ver ese nivel de atención que tenía, sino que tuve oportunidad de trabajar en hospitales militares, hospitales muy pobres, sobre todo con la población pobre, la población africana, la población que estaba sin zapatos, la población que estaba sufriendo embates de una guerra que los tenían también disminuidos. Pacientes que tuve en mis manos, que yo decía, bueno, si esto estuviera en Cuba había que hacerle estas operaciones, y allí no había cómo hacer esto. Vi personas muy enfermas que desgraciadamente no teníamos muchos más recursos
muchos más recursos para poder llegar. Y eso sirvió que por lo menos para mí como ser humano me sirviera de aliento, de aprendizaje y de dar más fuerza a lo que ya yo venía haciendo como médico y a lo que pude hacer en el futuro. Porque de ahí vino que después la investigación me llevara a la posibilidad, por ejemplo, de tener una tecnología como esta del EVPRO para salvar extremidades en la población diabética. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.